Ahora lo que vamos a hacer, recuerden, es revisar nuestra alimentación, recordando que no vamos a tener un positivo hasta que abramos el switch. Lo que vamos a hacer primero es buscar una buena tierra para poner nuestra lámpara de pruebas. ¿Y qué vamos a hacer? Buscar el positivo de alimentación. Entonces vamos a abrir el switch de encendido y vamos a verificar que nos llegue nuestra alimentación. Bien, ahí abrimos el switch y como ven, se cortó la alimentación. ¿Hasta cuándo va a haber otra vez este positivo? Hasta que le demos marcha. Dale marcha al motor, por favor. Le damos marcha y el positivo se apaga después de unos instantes. ¿Por qué? Porque si no arranca el motor, la bomba de combustible, ¿qué hace? Se corta su voltaje. La otra línea es el negativo. Recuerden ustedes, para identificar estas líneas van a buscar siempre los cables más gruesos. Si se dan cuenta, estos cables son un poquito más delgados. Aquí se puede apreciar que este cable negro y este blanco son los más gruesos. Los demás cables son únicamente para lo que es el control del flotador o el indicador de gasolina. Entonces la siguiente prueba que realizaremos va a ser la prueba de resistencia. Una vez que identificamos cuáles son las entradas o el conector de nuestra bomba de combustible, vamos a revisar directamente en la bomba o en las líneas de la bomba cuál es la resistencia. Recordando que la resistencia debe ser aproximadamente de 2 a 8 ohms. Entonces voy a poner yo las puntas de mi multímetro tocando las líneas que van hacia lo que es el embobinado de la bomba de combustible. Y vamos a poner el multímetro en posición de ohms. Es una lectura de 0.8 ohms, está dentro del margen o dentro de nuestros parámetros. Disculpen que mi multímetro empezó a fallar ahorita con la humedad, pero tenemos un parámetro dentro del rango. La siguiente prueba que realizaremos va a ser la prueba de presión de combustible. Bien, volvemos a poner. Como dato importante, si se dan cuenta, lo único que hice para poder acceder a lo que es la bomba de combustible fue nada más retirar el asiento. Casi la mayoría de los vehículos es así de fácil el acceso. Aquí recuerden, tenemos nuestras líneas. Una de estas líneas va a ser para la salida de combustible o la que va a ir hasta nuestro riel de inyectores, y la otra línea va a ser el retorno. Bien, vamos a realizar ahora la prueba de presión de combustible. Entonces, nosotros ya hicimos la prueba de resistencia, que ¿cuánto nos dio? 0.8 ohms. Recuerden que el parámetro en el que debe de estar es de 0.2 a 0.9 ohms. ¿Qué pasa si se sale de estos parámetros? Si la resistencia es demasiado pequeña, va a haber demasiada conducción de energía o de corriente. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que por esta línea se caliente o se sobrecargue de energía y puede dañar nuestro fusible. Recuerden ustedes que aquí en la alimentación del dispositivo de batería va a llegar una alimentación, pero viene protegida de un fusible. Si la resistencia es muy poca, va a circular demasiada corriente, y ¿qué va a pasar con este fusible? Se va a quemar. Entonces, antes de reemplazar el fusible de la bomba, en caso de que llegasen a tener problema de que no tienen alimentación por causa de que se fundió el fusible, tienen ustedes que revisar la resistencia de la bomba de combustible que no esté fuera de estos parámetros. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos erróneamente un fusible, supongamos que tuviera un fusible de 10 amperes, y nosotros, para evitar que se funda, ponemos uno de 20 o 30 amperes, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a dar pauta a que esto siga consumiendo toda la corriente que quiera. ¿Y qué puede pasar? Se puede llegar a quemar esta línea y podemos tener serios problemas en lo que es nuestro sistema, hasta llegar a quemar el vehículo. Entonces, no reemplacen fusibles nada más porque sí. Otra cosa, la prueba de alimentación. Si nosotros llegamos a tener problemas de que no tenemos 12 volts o tierra, ¿ustedes qué es lo que deben de verificar? Deben de verificar que esta alimentación de 12 volts proviene, repito, del fusible. Ya sabemos qué prueba vamos a hacer: revisar resistencia antes de reemplazar el fusible. Y de no activarse este relevador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisar la ignición que le llega a nuestra bobina. Esta ignición, recuerden que viene del conmutador o del switch de encendido. También viene protegida por un fusible. Y nuestra alimentación de tierra, que es comandada por la computadora. ¿Cuándo? Solamente cuando abrimos el switch. Recuerden ustedes, un periodo de 2 a 5 segundos. Si no hay esta alimentación negativa, recuerden ustedes que deben de revisar
Alimentación a la computadora, 12 volts, ignición y una tierra o varias tierras, las que sea o las que deba tener dicha computadora. Por eso siempre se deben de apoyar de los diagramas del vehículo. Entonces, recuerden, no tiene que haber una tierra constante aquí. Es de 2 a 5 segundos cuando abrimos el switch. Cuando damos marcha, esta tierra ya es constante, pero solo al dar marcha. Si no tenemos esta tierra al dar marcha, revisamos alimentaciones. Si aún así no nos está mandando la tierra, debemos de verificar que no existan falsos contactos o que el circuito no esté abierto. Entonces, una vez que descartamos que el circuito no está abierto, tenemos alimentaciones y la computadora está trabajando bien, entonces a lo mejor el problema es que el PCM se dañó y no está mandando esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos de diagnosticar, pero primero hacer todas nuestras pruebas. La siguiente prueba que vamos a hacer es prueba de presión. Esta prueba de presión de combustible la vamos a realizar con un manómetro. La presión que debe tener nuestro sistema va a rondar de 35 o 45 PSI. ¿A qué me refiero que va a variar? ¿Por qué? Porque puede establecerse en un mínimo de 35 y cuando nosotros aceleremos y este vacío deje de existir, la presión debe de subir. Eso es lo que debe de ser nuestro sistema. Recuerden que el regulador se encarga de controlar la presión máxima del circuito. Si nosotros tomamos en cuenta que nuestra línea de presión puede darnos una presión máxima en bruto de hasta 100 PSI, el regulador de eso se encarga de que en el riel solo existan de 35 a 45 PSI. Entonces, todo el demás combustible va a ser regresado hasta el tanque. ¿Sale? Ok, correcto. Entonces, vamos a realizar nuestra prueba de presión.